Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, voy a hacer este video corto, lo más entendible posible. Bueno, antes de entrar en profundidad en el tema, primero quiero aclarar el porqué, la introducción del video que dice don de lenguas o lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque acá hay algo que está pasando que ya desde hace mucho tiempo se empezó a instaurar lo que son las lenguas angelicales y mal llamadas don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Al no tener un conocimiento bíblico ni un estudio teológico detrás de lo que es la palabra de Dios, en donde las personas se expresan por lo que entienden a través de emociones o sentimientos y demás, que eso está totalmente alejado, ¿no? Obviamente de lo que Dios busca en nosotros, sino que busca que nosotros lo entendamos a través de su palabra, que son las escrituras. Se confunden muchas de las cosas, a veces por falta de estudio, a veces por falta de lectura y por falta de compromiso también, que creo que es lo más importante en este tipo de cosas. ¿Por qué hice esa diferencia de don de lenguas o lenguas angelicales? Bueno, muy simple. Primero, para aclarar, el don de lenguas existió, sí, totalmente. Y existió, pero no es lo mismo que las lenguas angelicales. Muy bien, si nosotros vamos a ir con fundamento bíblico, obviamente que nosotros todo lo que decimos no pasa a través de emociones ni de ideologías y de algo que nosotros mismos inventamos, sino que a través de la palabra de Dios, que es totalmente no es errónea para nada, es inerrante, podemos entender y podemos desglosar mejor todo. Nosotros vamos a Hechos 2, versículo 1 al 4. ¿Sí? Podemos ir a Hechos capítulo 2, del 1 al 4, que habla acerca de este don de lenguas. ¿Por qué? Porque, primero para aclarar, cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, cuando nosotros explicamos acerca de la palabra de Dios, no solo nos quedamos en un solo versículo, sino también que anteriormente leemos los versículos anteriores y seguimos con los versículos que siguen. Mayormente la Biblia, las carillas de la Biblia, son secuencias de una misma escena, nomás que están divididas para hacer énfasis en un título en especial o en algún tipo de afirmación especial, pero mayormente es una misma secuencia, eso es para aclarar. Segundo, nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 al 4 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Bien, acá nosotros vemos que fueron recibidos eh, las lenguas a través del Espíritu Santo en Pentecostés cuando el Señor había prometido antes de que Él ascienda al cielo, antes que Jesús ascienda al cielo, que iba a dejar el gran consolador que es el Espíritu Santo que iba a enviar por Él para que esté en medio de los discípulos, que hoy en día obviamente está en medio del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando dice que le llegó esas lenguas como fuego, no está hablando de que empezaron a hablar con balbuceos, empezaron a hablar diciendo siempre los mismos patrones lingüísticos o eran lenguas angelicales. No, no, estaban hablando de que Dios le dio el don a través del Espíritu Santo de poder hablar en lenguas extranjeras, en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque antes de eso, el Señor le había dejado bien claro las órdenes de que ellos tenían que ir a ser discípulos por todas las naciones y tendrían que predicar el Evangelio a toda lengua y a toda criatura. Entonces lo que pasó fue eso, que el Espíritu le dio ese don de lenguas para que pudieran hablar en diferentes idiomas para que se entienda en todos los pueblos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se olviden que los discípulos eran judíos y las palabras de Dios, el Evangelio de Jesucristo, tenía que ser llevado a otras naciones. ¿Y cómo podían expresar lo que realmente vieron? Por eso son apóstoles. ¿Cómo podían expresar acerca de Dios y de Cristo si no podían hablar el mismo idioma? Entonces, por eso el Espíritu Santo, que conoce todas las lenguas, le dio ese don para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios a diferentes lenguas y culturas. Ahora, algo muy bueno que acá dice, seguimos en Hechos capítulo 2, pero ahora nos vamos del versículo 6 al 11. ¿Qué dice? Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? ¿Qué quiere decir eso? Ahí está totalmente confirmado que el don de lengua que se le dio en Pentecostés a los apóstoles y los discípulos de Cristo fue el poder comunicarse con otras lenguas y extranjeros para que entendieran el Evangelio. Lo dice la palabra, gente. No lo inventamos, no lo hacemos porque se nos ocurre, lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que las lenguas que se les fueron dadas en Pentecostés era para poder comunicarse con otras personas de otros países, de otros reinos, para poder llevar el Evangelio. No eran balbuceos ni gente haciendo locuras y hablando como bebés, como se ve hoy en día en las iglesias. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las personas que hablan hoy en día en lenguas se agarran de lo que dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2, que dice, escuchen bien, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Acá Pablo no está diciendo que hablaban lenguas angelicales reales, sino que usa una figura retórica, una exageración, para mostrar que sin amor incluso los dones más impresionantes de todos no valen nada. Pasa que después, obviamente, vinieron este tipo de doctrinas, este tipo, hecho dado por los hombres, porque en realidad en la Biblia no dice nada acerca, no hay un término que diga, excepto este versículo que le di, que Pablo, como le digo, habla en una hipérbole, habla en una exageración para decir que si él, aunque hablase las lenguas del reino, que las lenguas angelicales, o tendría las lenguas humanas, o tendría todo el don de profecía y demás, y si no tuviese amor, que es lo fundamental en la base de todo cristiano, no sería nada. Pero ¿qué pasa? Lo tomaron ese versículo para decir que existen las lenguas angelicales por lo que dijo Pablo. Pero ¿qué pasa con esto? Como les digo, Pablo acá está hablando en una exageración, en una hipérbole para poder dar a conocer y para poder entenderse de una manera más común, diciendo que si hablara en la lengua de los ángeles que están en el cielo, o que si tuviera toda la revelación completa, pero si no tuviese amor, sería como si nada. Eso es lo que intenta decir Pablo. No que existen las lenguas angelicales, porque ni él sabía si existían o no las lenguas angelicales. Ahora, otro versículo también que se malinterpreta, por eso les hablo, hago un paréntesis en esto. Por favor, gente, estudien la palabra de Dios, usen la teología para poder estudiar. Hoy en día se menosprecia mucho la teología, se menosprecia mucho el estudio de la palabra de Dios y el leer la palabra de Dios, porque hoy en día la iglesia está lleno de emocionalismo, que no hace falta leer las escrituras, que las escrituras, ni más ni menos, es la palabra misma de Dios. Pero hoy en día las iglesias dicen que es preferible sentir, es preferible expresar un amor totalmente sin ningún tipo de fundamento, sentir esto, o Dios me dijo esto, me decretó esto, o me afirmó esto, cosas que realmente no son bíblicas, y entonces se reemplazó lo que es el estudio de la palabra de Dios por el humanismo, por las emociones. Entonces no se ponen a leer, ni a estudiar, ni a hacer teología. Hoy en día está muy mal visto las personas que estudian, pero sí está muy bien visto en las iglesias y congregaciones de que sí lleven un sentimiento y la puedan expresar. Y que eso es totalmente antibíblico, no está en la Biblia. Ahora, retomando lo que estamos diciendo, también hay otro versículo más sacado de contexto que dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 27 al 28, que dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y que hable para sí mismo, para Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Acá Pablo está diciendo que la lengua extraña, lo dice la palabra solo, está hablando de un idioma extraño. ¿Por qué? Porque en ese contexto se le estaba diciendo a la iglesia de Corintios que todos hablaban un mismo idioma. Si nosotros vemos de la palabra griega de dónde se sacó este manuscrito, que dice lenguas del griego, que viene la palabra glosa, que literalmente significa idioma o lengua humana. Vuelvo a hacer énfasis y abro un paréntesis. No es un invento de hombre o es algo que
alguien inventó, lo dice la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar también todo el contexto y de cómo se tradujeron las cosas, porque la Biblia en algunas traducciones tienen errores, obviamente, tipográficos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de buscarle el significado y estudiar desde dónde, desde la fuente, que mayormente fue el griego. Entonces viene de la palabra glosa, que literalmente significa idioma o lengua humana. Y por eso la confusión, porque pasaba que algunos hablaban en idiomas que los demás no entendían y por eso no edificaban a la congregación. Entonces, y es más, cuando nosotros hablamos de intérprete, se utilizó la palabra intérprete desde los tiempos bíblicos, obviamente del griego, hasta el medievo, se decía intérprete, tanto para el que traducía oralmente como para el que lo hacía por escrito. La palabra traductor viene del latín traductio, ¿sí? Y comenzó a usarse más claramente después del Renacimiento. Entonces está hablando de traductor, no está hablando de que si alguien hablase en una lengua espiritual y demás, este, entonces que haya un intérprete, porque hoy en día se usa intérpretes de lenguas y balbuceos angelicales que no tiene nada, nada que ver con el tema de las lenguas como mal dichas angelicales. Después, otra cosa importante es que cuando, bueno, que dice y que siga hablando para sí mismo, para que siga hablando con Dios. Eso quiere decir que se calle y en su idioma, para sí mismo, se siga comunicando en oración ante Dios. También algunos agarran los versículos en donde dice que para los que no, para los incrédulos y demás, obviamente que Pablo está hablando que se le dio ese don de lengua a los discípulos para aquellos que no crean que el Espíritu existe, pudieran ser sorprendidos. Lo que le pasó a las personas que vieron cómo los judíos, que eran los apóstoles, hablaban en lenguas a su idioma. Volvemos a repetir de vuelta. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, la lengua de Israel, una de las lenguas, de las ramificaciones de la lengua de Israel era el de los galileos. ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar cada uno en lenguas en la que hemos nacido? Eso era la maravilla para los que no creían. Ese era el don de lenguas que Dios le había dado a través del Pentecostés en aquel momento, pero no en lenguas ni balbuceos ni cosas como hacen hoy en día. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Todo esto tiene un origen, gente, todo esto tiene un origen que quiero que presten atención. El origen porque no es bíblico, no hay ninguna lengua angelical, ni un don de lengua angelical, ni ningún ministerio, eso es todo invento del hombre. Que ¿de dónde viene cómo decirlo, esta tendencia, ¿no? De lenguas angelicales? Bueno, el máximo exponente de todas estas doctrinas es la Iglesia Pentecostés. La Iglesia Pentecostés es una de las ramificaciones de la Iglesia Protestante que necesitamos saber el contexto en cual se creó la Iglesia Pentecostés, porque muchos van a decir, pero ¿para qué sirve yo saber quién la creó o quién fue el que puso esta doctrina? Sí, sí, porque sabiendo quién lo creó, a la Iglesia Pentecostés, que son los mayores referentes de esto, que si no digo los únicos, podemos entender muchas cosas. La Iglesia Pentecostés se originó en Estados Unidos con influencia afroamericana. Y fue el movimiento, bueno, moderno tuvo su punto de inflexión en los Estados Unidos, específicamente con el avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles, que comenzó en 1906. El siglo pasado recién, 1906. Estamos hablando de, por más que parece mucho tiempo, para lo que es el contexto bíblico, no es nada, es muy poco tiempo. Y lo creó el líder afroamericano, el líder principal de este avivamiento, que fue William J. Seymour, un predicador afroamericano, y su liderazgo fue fundamental para la difusión global del pentecostalismo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos saber por qué? A ver, voy a hacer paréntesis en esto como vengo haciendo. Que el hecho de que las personas hablen en estas lenguas angelicales, esto tiene un origen. Están siguiendo los patrones doctrinales de una base, por decirlo de alguna forma, hasta satánica, si lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el que hizo la iglesia pentecostal fue un afroamericano, y esto no quiero decir que los afroamericanos sean eh, satánicos o algo, pero ¿qué pasa? Trajo costumbres de África. Ustedes, como saben, si estudian bien todo lo que es la parte de África,
tienen mucho que ver con el tema de la magia negra, con la magia, con la Umbanda, con todo lo que es el tema de brujería. Y ustedes se fijan que en la cultura africana son muy excéntricos, son muy exóticos, tanto en cómo se visten, en cómo hablan, en sus ritos paganos. De hecho, Dios, en mucho del Antiguo Testamento, mandó a juicio a muchas de las tierras afroamericanas por el paganismo, a África, Egipto, Etiopía y demás, porque eran bases fundamentales de la magia y la brujería. Y si ustedes ven y ven los cultos satánicos como las brujerías y demás que se hacen, cómo se mueven, cómo hablan, cómo gritan y cómo se expresan a través de sus congregaciones, no es tan diferente como una congregación de una iglesia pentecostés. Vale aclarar que hay pentecostés que realmente son muy pegados a la palabra de Dios, son personas que realmente buscan y aman a Dios, pero yo les hablo de aquellos que siguen la doctrina de aquella fundación de la iglesia pentecostés donde salió esta doctrina de las lenguas angelicales. ¿Qué pasa con esto? Aquella persona que hoy en día, porque muchos van a decir, y conozco gente que quizás hable en lenguas y no lo haga de una manera mala, o para enseñar una falsa doctrina, o para mostrar a las personas que hablan en un idioma que no existe, no lo hace con una intención mala. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que la persona se engaña y piensa que está haciendo algo de Dios y puede ser muy peligroso porque puede estar haciendo algo que es algo satánico o diabólico. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocemos la raíz de nuestro origen, nosotros tendemos a caer en ignorancia. Por eso siempre se promueve y promuevo a que puedan estudiar la palabra de Dios y no solamente eso, sino que se llenen de conocimiento con libros que puedan a ustedes respaldarlo y no solamente eso, sino que estudien también todo lo que es el tema, el contexto, eh, estudien a Dios en la teología, estudien a Cristo en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir a alguien, no podemos obedecer a alguien que no conocemos, ni poder amarlo si no lo conocemos. Entonces, el tema del don de lenguas, lenguas angelicales, volviendo al tema, las personas que lo hacen hoy en día, que no lo hacen con un fundamento para hacer algo malo o demás, puede ser peligroso para esa persona, porque esa persona puede estar repitiendo orígenes diabólicos que vino desde hace mucho tiempo atrás. No hay ningún tipo de respaldo bíblico que hable acerca de las lenguas angelicales que son ciertas, y no hay. Ya les dije los fundamentos bíblicos que es por donde uno se basa. Ya si alguien quiere poner su propia opinión, pero sin ningún fundamento, bueno, eso es una ideología humana. Es humanismo totalmente como pasa hoy en día y no tiene nada que ver con un respaldo bíblico ni fundamentos bíblicos que es la palabra de Dios. Ni más ni menos, obviamente. Eh, Ahora, volviendo de vuelta al tema, las personas que hoy en día siguen hablando en lenguas, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay que hacer un estudio totalmente sobre la conducta humana, obviamente todo lo que es la histeria colectiva, las atmósferas que se crean hoy en día en las congregaciones y en las iglesias, y también con ese sentimiento, con esa emocionalidad de uno mismo por querer estar en un momento en que pueda hablar en algo diferente o que se pueda hacer algo sobrenatural o poder demostrar que podemos ser distintos a los demás y a veces nos juegan una mala pasada en ese sentido. También pasa mucho que las personas que quizás entiendan el mensaje y se dan cuenta en el estudio de que las lenguas angelicales no existen, sino que Pablo estaba hablando en una exageración para demostrar algo, en un ejemplo, y que el don de lengua solamente fue para que los apóstoles pudieran traducir y para que pudieran hablar en diferentes idiomas para llevar el Evangelio, como están tan aferrados al orgullo de decir, caí en una mentira durante mucho tiempo y hoy en día no sé cómo reparar eso, siguen pensando que el don de lenguas existe y lo peor de todo es cuando se enseña el don de lenguas porque hay congregaciones que tienen ministerios de dones de lenguas y eso es una doctrina totalmente satánica y falsa, gente. Así que, y si ustedes tienen alguna duda sobre este tema y demás, lo buscan en la Biblia que no hay mejor guía que eso. Y a través del Espíritu Santo pídanle a Dios conocimiento, sabiduría y entendimiento y Él mismo, solo Él los puede guiar. Y a través de las Escrituras. Ahora, para finalizar este video, ¿existe el don de lenguas? Sí, existió el don de lenguas, existió, porque fue usado en ese contexto por los discípulos a través
del Espíritu Santo en Pentecostés para que ellos pudieran expandir el Evangelio a todas las lenguas. ¿Existen las lenguas angelicales? No, totalmente falso, gente. Incluso si usted mismo está ahora en su casa y quiere repetir lenguas que repiten otros que dicen que hablan lenguas angelicales, usted lo puede hacer tranquilamente porque no es algo que venga del espíritu, sino es algo de una idealización humana que sigue conductas y adoctrinamientos de hombres. Así que bueno, vuelvo a repetir, ¿el don de lenguas existe? Existió. Fue en Pentecostés para que los discípulos, los apóstoles, pudieran hablar en otros idiomas y pudieran llevar el Evangelio a toda lengua y a toda nación. ¿Existen las lenguas angelicales hoy en día? No, no existe. Así que bueno, hasta acá el video. Espero que si tienen algún tipo de dudas o algo puedan mandarme mensajes, no hay ningún tipo de problemas y podamos hablar mejor sobre el tema. Y quiero aclarar para finalizar esto que la palabra de Dios no puede ser silenciada y Dios no puede ser burlado. Muchísimas gracias.